La mayoría de las personas que exploran escritos antiguos esperan pequeñas variaciones, adiciones menores o un fraseo diferente. Pero cuando uno se adentra en el libro de los Jubileos por primera vez, inmediatamente nota que hace algo inusual. No se limita simplemente a replantear la conocida historia de la creación. Amplía el marco y revela detalles que se sienten precisos, estructurados e intencionales. Presenta el comienzo del mundo de una manera que hace darnos cuenta de que los primeros capítulos del Génesis podrían ser solo la superficie de una narrativa mucho más grande. Cuanto más se lee, más se siente que este texto está tratando de restaurar algo que alguna vez fue conocido, pero que se olvidó lentamente a lo largo de las generaciones. En lugar de comenzar con un único momento, Jubileos empieza explicando que la creación involucró elementos de los que muchas personas nunca oyen hablar. Describe la formación del tiempo con la misma importancia que la formación de la Tierra. Muestra que los días, las estaciones y los años no se dejaron al desarrollo natural. Fueron moldeados deliberadamente. El tiempo mismo tenía una estructura diseñada para mantener todo en armonía. Según Jubileos, esto no era simbolismo ni estilo poético. Era el fundamento de cómo se suponía que debía funcionar el mundo. La idea de una creación estructurada se vuelve aún más interesante cuando el texto explica el propósito del primer día. Si bien Génesis se centra en la introducción de la luz, Jubileos añade que Dios creó una multitud de ángeles antes de que cualquier otra cosa tomara forma. Estos ángeles no eran secundarios. Se les asignaron deberes conectados con el diseño mismo del universo. Algunos vigilaban los ciclos de la naturaleza. Algunos protegían las leyes que más tarde se darían a la humanidad. Otros actuaron como guardianes de los tiempos y las estaciones sagradas. Esta presencia temprana de ángeles da contexto a muchas historias posteriores porque sugiere que el mundo espiritual estuvo activo y organizado desde el principio. Jubileos continúa describiendo un calendario con 364 días, distribuidos en 4 estaciones iguales de 91 días cada una. Esta estructura mantuvo el año equilibrado para que el Sabbat y los días señalados siempre permanecieran en sus fechas exactas. Esto no se presentó como una preferencia cultural, sino como el calendario original establecido en la creación. El texto explica que este sistema reflejaba orden y estabilidad. Se aseguraba de que el mundo se moviera de acuerdo con el patrón establecido por Dios. En este marco, el tiempo no era flexible ni estaba abierto a la interpretación. Era una extensión directa del diseño divino. Pero el texto revela rápidamente un problema. La humanidad finalmente abandonó este calendario original y comenzó a seguir un sistema lunar, lo que hizo que los días señalados se movieran. Las celebraciones que antes eran constantes comenzaron a aparecer en momentos equivocados. El alineamiento entre la vida humana y el orden divino se debilitó. Según Jubileos, este no fue un pequeño error. Fue un punto de inflexión importante que contribuyó al desorden que se extendió por el mundo primitivo. Cuando las personas se desconectaron de la estructura creada, en el primer día, la armonía que una vez dio forma al ritmo de la vida comenzó a desvanecerse. Sin embargo, antes de que ocurriera este cambio, el texto describe cómo la humanidad fue guiada originalmente. Adán no fue dejado sin conocimiento ni dirección. Recibió instrucción directamente de ángeles que le enseñaron a vivir dentro de la estructura de la creación. Le explicaron las leyes de pureza, el significado del Sabbat, el propósito del matrimonio y el fundamento del sacrificio.
Adán aprendió no por ensayo y error, sino a través de la enseñanza directa de seres que entendían el orden que fueron creados para proteger. Esta enseñanza formó la base de la vida humana primitiva. Este detalle cambia la forma en que entendemos las primeras generaciones. Jubileos las presentan no como primitivas o desinformadas, sino como personas que heredaron instrucciones claras. Adán pasó las leyes a sus hijos, y sus hijos se las pasaron a los suyos. Según este texto, las leyes reveladas más tarde a Moisés no eran nuevas. Eran leyes antiguas, conocidas desde el principio. Eran parte de la creación misma. Esta continuidad entre los primeros humanos y el pacto posterior ayuda a explicar por qué la obediencia y la desobediencia conllevan un significado tan fuerte a lo largo del resto de la historia. Estos antecedentes también afectan cómo vemos la historia de Caín y Abel. En Génesis, el conflicto parece simple. Caín reacciona con resentimiento hacia Abel. En Jubileos, el evento está ligado al problema más profundo del alineamiento con las leyes dadas a Adán. La ofrenda de Abel siguió las instrucciones originales. La ofrenda de Caín no. Cuando Caín actuó contra Abel, se salió de la estructura que definía la armonía y el orden. Este no fue solo un acto personal. Fue una interrupción de la instrucción divina que había existido desde la primera generación. Jubileos utiliza este momento para mostrar cuán fácilmente podía romperse el equilibrio de la creación cuando las personas rechazaban la guía que se les había dado. A medida que la historia continúa, Jubileos comienza a conectar estas primeras decisiones con la dirección que toma el mundo a medida que pasan las generaciones. El texto deja claro que lo que sucede más tarde, especialmente los eventos que condujeron al diluvio, no puede entenderse sin este fundamento. El mundo fue construido con estructura, leyes y orden intencional. Cuando la humanidad ignoró ese fundamento, las consecuencias no fueron aleatorias. Fueron un resultado directo de perder el equilibrio establecido en la creación. Esta apertura prepara al lector para todo lo que viene después. Explica por qué el mundo cambia de la manera en que lo hace. Explica por qué algunos individuos, como Noé, destacan tan claramente. Explica por qué ciertas leyes aparecen tan temprano en la narrativa y por qué la relación entre los cielos y la tierra juega un papel tan central. Para cuando la historia transiciona de Adán a las primeras generaciones, el lector entiende que la creación no fue solo un evento, fue un sistema, y cada parte de ese sistema importaba. A medida que avancemos, esta comprensión hará mucho más clara la progresión desde Adán hasta el aumento de la corrupción, la influencia de los ángeles caídos y la aparición de Noé. El próximo capítulo de este viaje revelará cómo cambió el mundo, cómo respondieron las primeras generaciones a las enseñanzas que recibieron y cómo el orden divino comenzó a romperse bajo el peso de decisiones que se alejaban cada vez más del diseño original. Si quieres seguir este viaje, escribe en los comentarios si crees que la humanidad actual se ha alejado demasiado de la estructura que describen los textos antiguos, y suscríbete para no perderte el próximo capítulo de esta narrativa que se desarrolla. Cuando terminas de leer los capítulos iniciales de Jubileos, puedes sentir que el comienzo del mundo fue más estructurado de lo que jamás imaginaste. Pero en el momento en que el texto cambia de la creación a las primeras vidas, la historia vuelve a cambiar de forma. Se vuelve más íntima, más enfocada y más consciente de cómo cada decisión tomada por las primeras generaciones deja una huella en el futuro. En lugar de presentar la historia como una lista de eventos, Jubileos describe un mundo todavía cercano a su orden original,
donde cada acción tiene peso porque nada ha sido enterrado bajo siglos de experiencia humana. El mundo primitivo es claro, sin filtros y sorprendentemente directo. Aquí es donde la historia pasa de la estructura a las personas y todo se vuelve más personal. Los primeros minutos de esta transición ya revelan que las primeras generaciones se enfrentaron a decisiones mucho mayores de lo que la mayoría de la gente asume hoy en día. El texto comienza mostrando que Adán, después de recibir instrucciones de los ángeles, no guardó este conocimiento para sí mismo. Lo pasó a sus hijos con la misma claridad con que le fue dado. Esto es importante porque significa que la humanidad comenzó con entendimiento en lugar de confusión. Las leyes de pureza, el significado del Sabbat, el fundamento del sacrificio y los principios del matrimonio fueron enseñados en un mundo que aún no se había desviado del diseño original. Esto hace que el entorno primitivo se sienta tranquilo pero frágil. Tranquilo porque todo era todavía nuevo, frágil porque cada desviación podía causar consecuencias que resonarían durante generaciones. Jubileos quiere que notes esta tensión temprano, porque la historia que sigue depende de ella. Una de las primeras señales de esta tensión aparece en la historia de los hijos de Adán. Génesis da una descripción simple, pero Jubileos ralentiza el momento, haciendo más claro el contraste entre Caín y Abel. Abel sigue la instrucción que recibió, Caín no. Jubileos no describe a Caín como alguien actuando en ignorancia. Él conocía las enseñanzas, entendía la estructura, pero eligió diferente. Esta elección se convierte en el primer momento en que la humanidad se sale del orden de la creación, y los efectos de esta decisión se mueven a través de las generaciones. El acto contra Abel no fue una expresión de ira aleatoria, fue una ruptura de las leyes que Adán había recibido, las mismas leyes que los ángeles enseñaron en el primer día de la historia humana. La historia luego pasa a Set, quien se convierte en el vínculo entre la instrucción pura de Adán y las generaciones que le siguen. Jubileos enfatiza que Set no es simplemente un reemplazo para Abel. Él representa la restauración de la enseñanza divina en un mundo que acaba de presenciar su primer gran acto de rechazo. Set continúa la línea de obediencia y a través de él, el conocimiento de las leyes originales avanza. Este detalle a menudo se pasa por alto, pero en Jubileos se vuelve esencial. Sin Set, la estructura establecida en la creación habría desaparecido casi de inmediato. La historia luego comienza a extenderse a lo largo de las generaciones. Jubileos describe cómo los descendientes de Adán se dispersan por la tierra. Al principio, el mundo todavía lleva la claridad del comienzo. Las leyes son conocidas, las instrucciones permanecen, pero lentamente con el tiempo, la influencia de la enseñanza original comienza a desvanecerse. La gente comienza a vivir sin conexión con la estructura que alguna vez entendieron. Esto crea el escenario para el próximo gran cambio en la historia, uno que trae una transformación dramática al mundo primitivo. Este cambio se centra en la llegada de los ángeles caídos y el surgimiento de los Nefilim. Génesis menciona esto brevemente, pero Jubileos se toma tiempo para explicar por qué este momento es tan importante. Los ángeles caídos no aparecieron simplemente para causar caos. Trajeron conocimiento que nunca estuvo destinado a la humanidad. Enseñaron habilidades y prácticas que perturbaron el equilibrio de la tierra primitiva. Moldearon culturas que estaban desconectadas del orden que Dios había creado. Sus descendientes, los Nefilim, trajeron una violencia que los humanos nunca habían visto. La armonía que una vez definió el mundo comenzó a romperse, no solo en acciones, sino en la estructura que sostenía la vida misma. Jubileos presenta este periodo
como el comienzo de un colapso completo en la relación entre la humanidad y las leyes de la creación. La gente abandonó el calendario original, ignoraron las instrucciones que Adán había recibido, aceptaron la influencia de seres que nunca debieron guiarlos. La tierra se llenó de corrupción, no solo en el comportamiento, sino en la comprensión del tiempo, la pureza y la adoración. El mundo que una vez reflejó armonía, ahora reflejaba confusión. Y cuanto más aprendía la humanidad de los ángeles caídos, más se alejaban del diseño dado al principio. Es en este entorno donde Noé entra en la historia. Jubileos lo describe de una manera que lo hace destacar inmediatamente. En lugar de ser moldeado por las nuevas influencias que se habían extendido por la tierra, Noé permaneció conectado a las enseñanzas antiguas. Observó el Sabbat. Honró las leyes de pureza. Mantuvo la estructura del sacrificio que había sido transmitida desde Adán. Vivió de acuerdo con el orden que se había establecido antes de que el mundo cambiara. Esto lo hizo diferente de las generaciones que lo rodeaban. Noé no simplemente se comportó mejor, se alineó con una estructura que la mayoría de la gente ya había abandonado. Esta conexión es la razón por la que se convierte en el elegido para sobrevivir al diluvio. Jubileos explica que el diluvio no fue solo un juicio sobre la violencia, fue una restauración del orden original. El mundo se había desviado tanto de su diseño que ya no podía continuar en su estado actual. El diluvio actuó como un reinicio, devolviendo la creación al equilibrio que había perdido. La supervivencia de Noé se convierte en simbólica, porque él lleva las enseñanzas originales a través de la destrucción. Se convierte en el puente entre el viejo mundo y el nuevo. Después del diluvio, Jubileos dedica tiempo a describir el pacto renovado que Dios le da a Noé. Este pacto incluye las mismas leyes de pureza, las mismas instrucciones con respecto al Sabbat y la misma guía para el sacrificio que habían existido desde Adán. El diluvio no crea nuevas leyes, reafirma las antiguas. Este detalle es importante porque muestra que la estructura de la creación no cambia. La humanidad puede olvidarla, pero el diseño sigue siendo el mismo. Se espera que Noé preserve este conocimiento y lo transmita a sus hijos, tal como Adán lo transmitió a sus hijos antes que él. El texto deja claro que este momento marca el comienzo de una nueva era. Al mundo después del diluvio se le da otra oportunidad para seguir el orden que perdió. Noé enseña a sus hijos las instrucciones que recibió, y por un tiempo el mundo comienza a estabilizarse de nuevo. Pero Jubileos insinúa que esta estabilidad no durará indefinidamente. Así como las generaciones antes del diluvio se alejaron del diseño original, las generaciones después del diluvio también enfrentarán desafíos que las desviarán del curso. Esto prepara el escenario para la aparición de figuras como Abraham, quien se volverá central en la restauración de la estructura antigua. Todos estos detalles hacen que los primeros capítulos de Jubileos se sientan conectados e intencionales. El texto explica por qué el mundo cambió, por qué el diluvio fue necesario y por qué ciertos individuos se volvieron tan importantes en la historia bíblica. Muestra que nada sucedió sin una causa. El mundo se movía entre la armonía y el desorden, basado en la conexión de la humanidad con las leyes originales establecidas en la creación. La siguiente parte de este viaje seguirá a las generaciones después de Noé, el surgimiento de nuevas culturas y el momento en que Abraham aparece en la historia como alguien que redescubre lo que el mundo había olvidado. Si quieres seguir explorando esta narrativa oculta,
Escribe en los comentarios si crees que el mundo primitivo tenía una comprensión más avanzada de lo que asumimos hoy. Y suscríbete para no perderte el próximo capítulo de esta historia que se desarrolla. El mundo que surgió después del diluvio portaba una extraña mezcla de claridad e incertidumbre. Por un lado, a la humanidad se le había dado un nuevo comienzo, guiada de nuevo por el pacto que Noé recibió y las leyes antiguas que habían sobrevivido desde los días más tempranos. Por otro lado, el mundo había cambiado. Los recuerdos del viejo mundo todavía residían dentro de las historias de las familias que lo vivieron, pero los peligros que alguna vez existieron no habían sido completamente borrados. Los descendientes de Noé crecieron en nuevas comunidades, se dispersaron por diferentes regiones y formaron culturas que desarrollaron ideas, hábitos y creencias únicas. Por un corto tiempo, todo parecía estable. Sin embargo, bajo la superficie, el mismo patrón que moldeó el mundo antes del diluvio comenzó a reaparecer lentamente. El conocimiento se desvió, la influencia cambió. La gente comenzó a buscar independencia de la estructura que había sido dada en la creación. A medida que pasaron las generaciones, Jubileos describe cómo esta lenta desviación creó condiciones que eran diferentes del tiempo de Noé, pero arraigadas en el mismo problema. Algunas familias preservaron las enseñanzas antiguas con cuidado. Otras se distanciaron de ellas. Y algunas se dirigieron hacia prácticas que no tenían conexión con las leyes que Noé había enseñado. El diluvio había reiniciado el mundo, pero no había eliminado la elección humana. Este periodo se convierte en el puente entre el mundo de Noé y el surgimiento de una de las figuras más importantes en la historia bíblica, Abraham. Mucho antes de convertirse en patriarca, comienza su vida en un mundo donde la estructura original todavía existe. Sin embargo, muchos a su alrededor no la siguen. Jubileos hace algo inusual aquí. En lugar de comenzar la historia de Abraham cuando recibe la llamada divina, se remonta a su infancia. Describe a un joven que crece en un hogar que no sigue la fe antigua. Su padre, Taré, participa en tradiciones que no tienen nada que ver con las leyes que Noé enseñó. El hogar está lleno de ídolos, rituales y prácticas que se sienten desconectadas de la estructura de la creación. Abraham ve esto desde una edad temprana, y el texto muestra cómo se da cuenta de que algo está mal mucho antes de recibir cualquier instrucción directa de Dios. Jubileos enfatiza esta conciencia interna, dejando claro que el viaje de Abraham comienza mucho antes de que escuche un mandato de dejar su tierra natal. En esta etapa temprana de su vida, Abraham comienza a hacer preguntas que las personas a su alrededor no saben cómo responder. Mira los ídolos hechos por manos humanas y se pregunta cómo objetos sin vida podrían guiar a alguien. Observa las prácticas de su comunidad y reconoce que no reflejan el orden que siente en el mundo. Jubileos describe un momento en que esta tranquila duda se convierte en certeza. Abraham se da cuenta de que las enseñanzas transmitidas a través de su familia no están conectadas con las leyes antiguas dadas en la creación. Esta realización se convierte en el punto de inflexión que cambia la dirección de toda su vida. En lugar de aceptar las tradiciones de su entorno, comienza a buscar la verdad que había sido preservada por la línea de Noé. El texto deja claro que la búsqueda de Abraham no se basa en la rebelión, se basa en el reconocimiento. Entiende que el mundo a su alrededor se está desviando de la estructura establecida al principio. Este sentido lo empuja hacia una conciencia más profunda y Jubileos muestra que la guía divina comienza a intervenir en este momento.
Los ángeles comienzan a influir en los pensamientos de Abraham, llevándolo a comprender las leyes que habían sido dadas a Adán, preservadas a través de Set, restauradas por Noé y transmitidas a las generaciones que le siguieron. Estas enseñanzas no son nuevas para el mundo, pero son nuevas para Abraham porque su hogar las había perdido. Aquí es donde la historia se vuelve más mística. Jubileos describe cómo Abraham comienza a comprender el Sabbat, las leyes de pureza y el significado del sacrificio incluso antes de que Dios le hable directamente. Estas enseñanzas llegan a través de la guía silenciosa de los ángeles asignados para preservar el orden divino. Aunque Abraham nunca los ha conocido físicamente, su influencia despierta recuerdos de la estructura original que el mundo alguna vez siguió. Se da cuenta de la diferencia entre el camino antiguo y las nuevas prácticas que han arraigado entre la gente. Esta conciencia se acumula dentro de él, formando el centro de su identidad mucho antes de recibir su primer mandato de Dios. Uno de los momentos más dramáticos en esta etapa temprana sucede cuando Abraham confronta los ídolos en la casa de su padre. Jubileos retrata este momento con una claridad inusual. Abraham examina los ídolos uno por uno, reconociendo que no tienen poder, ni entendimiento, ni conexión con la estructura divina. Su rechazo de estos objetos no es emocional, es lógico. Ve que el mundo fue creado con orden e intención, y estos ídolos no encajan en ese diseño. El texto describe cómo los destruye, no por ira, sino por la convicción de que el mundo estaba destinado a seguir un camino diferente. Este acto aún no lo convierte en un líder, pero lo marca como alguien que se niega a someterse a un sistema roto. Después de este punto de inflexión, Jubileos revela cómo la comprensión de Abraham crece rápidamente. Comienza a practicar las leyes que habían existido antes del diluvio, observa el Sabbat, respeta las leyes de pureza, realiza sacrificios de acuerdo con las instrucciones originales, comienza a alinearse con la estructura que se había establecido en la creación, mucho antes de que su generación perdiera de vista. Este alineamiento, no su edad o estatus, es la razón por la que se convierte en una figura central en la historia que se desarrolla. Cuando Dios finalmente le habla y le dice que abandone su tierra natal, Abraham ya está preparado. Su corazón está alineado con el orden original y su mente reconoce la diferencia entre la verdad y la distorsión. Jubileos explica que cuando Abraham comienza su viaje hacia la tierra de Canaán, no está simplemente obedeciendo un mandato. Está dejando atrás un mundo moldeado por prácticas que no tenían conexión con las leyes antiguas. Está avanzando hacia un lugar donde el plan divino se desarrollará de nuevo. Su viaje se convierte en un símbolo de restauración. A través de él, la estructura que se había perdido en las generaciones posteriores a Noé será renovada. Por eso el texto dedica tanto tiempo a describir sus primeros años. La vida de Abraham no comenzó con un mandato. Comenzó con una búsqueda de la verdad que había existido mucho antes que él. A medida que la narrativa continúa, Abraham se convierte en el elegido para llevar el pacto adelante. Jubileos explica que recibe enseñanzas de los ángeles, al igual que Adán. Estas enseñanzas no son simbólicas, son prácticas. Incluyen instrucciones para el sacrificio, la pureza, el Sabbat y las leyes, que formarán el fundamento del pacto con Israel. Abraham se convierte en un vínculo entre el mundo antiguo y la futura nación que descenderá de él. No introduce leyes nuevas, restaura las que habían existido desde la creación. Esta restauración se convierte en el centro de su vida. Cuando Abraham recibe el pacto de la circuncisión, Jubileos explica que esta instrucción no fue creada en su tiempo.
era parte del orden original escrito en las tablas celestiales. Abraham se convierte en la expresión humana de una estructura que ha existido desde el principio. Por eso, su historia no es solo sobre fe, es sobre alineamiento. Vive de acuerdo con las mismas leyes que guiaron a Adán, las mismas leyes que Noé preservó y las mismas leyes que más tarde se le darán a Moisés. Todo se conecta. A medida que esta parte de la historia se cierra, el mundo alrededor de Abraham comienza a cambiar. Surgen nuevas naciones, vuelven viejas prácticas. La influencia de los ángeles caídos todavía perdura en algunas culturas, pero en medio de este mundo lleno de creencias contrapuestas, Abraham se yergue como una figura singular que recuerda lo que el mundo fue diseñado para seguir. Su vida se convierte en el centro de la siguiente parte de la narrativa, donde el pacto se expande, aparecen desafíos y las próximas generaciones asumen la responsabilidad de llevar la estructura adelante. Si quieres continuar este viaje, escribe en los comentarios si crees que el despertar temprano de Abraham fue guiado por la influencia divina o la convicción personal, y suscríbete para no perderte el próximo capítulo de esta historia que se desarrolla. Después de seguir a Abraham a través de los primeros momentos de su transformación, la historia en Jubileos comienza a cambiar de nuevo. Se mueve de un despertar individual a un camino más grande que moldeará naciones enteras. El mundo alrededor de Abraham está lleno de movimiento. Surgen reinos, las familias se expanden, nuevas culturas forman sus propias costumbres. Sin embargo, dentro de este mundo en crecimiento, el pacto se convierte en el hilo que conecta el viaje personal de Abraham con el futuro del pueblo que vendrá de él. Jubileos deja claro que lo que comenzó como un hombre buscando el orden original de la creación se convierte en el fundamento a través del cual ese orden será preservado por generaciones. Esta transición es donde la historia se vuelve aún más compleja y estratificada, especialmente a medida que el foco se dirige a Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú. El texto presenta a Isaac no como una figura tranquila a la sombra de su padre, sino como alguien que lleva el pacto con propósito. A lo largo de su vida, Isaac sigue la misma estructura que Abraham restauró. Observa el Sabbat, honra las leyes de pureza. Enseña el orden de la creación a su hogar, tal como lo hizo Abraham antes que él. Jubileos enfatiza que Isaac no trata estas enseñanzas como tradiciones. Las trata como parte del diseño del mundo, algo que debe ser respetado y protegido. Su vida se convierte en una continuación de la restauración que Abraham comenzó, no una imitación de ella. Rebeca entra en esta parte de la historia con un nivel de entendimiento que el texto destaca en varios momentos. Ella reconoce la importancia del pacto y la seriedad de preservar la estructura que Dios estableció. Jubileos explica que Rebeca recibe una visión sobre el futuro de sus hijos incluso antes de que nazcan. Ella aprende que los dos niños en su vientre seguirán caminos muy diferentes. Uno se alineará con el pacto, el otro no. Esta revelación temprana prepara el escenario para una de las historias familiares más significativas en la historia bíblica, la historia de Jacob y Esaú. Cuando Jacob y Esaú nacen, las diferencias entre ellos no son solo sobre personalidad. Jubileos muestra que sus vidas representan dos direcciones que la humanidad puede tomar. Esaú crece en fuerza, habilidad e independencia, pero se desinteresa por las leyes que guiaron a sus ancestros. No valora la primogenitura porque no entiende su significado espiritual. El texto describe sus decisiones con claridad. Esaú se casa con mujeres de naciones circundantes que no siguen las leyes antiguas,
adopta costumbres que no tienen conexión con las enseñanzas originales y se aleja del pacto con cada decisión que toma. Jubileos lo retrata no como una figura malvada, sino como alguien que se aleja de la estructura que comenzó en la creación. La vida de Jacob se mueve en la dirección opuesta. Desde joven se siente atraído por las enseñanzas que Isaac y Rebeca preservan. Aprende las leyes que Abraham restauró. Sigue el mismo orden que guió a Noé, Set y Adán. Jubileos explica que los ángeles asisten a Jacob en la comprensión del significado más profundo de estas enseñanzas. Se convierte en el siguiente individuo elegido para llevar el pacto no por preferencia, sino por alineamiento. Busca la estructura que Dios estableció y su deseo de vivir dentro de ella se convierte en la razón por la que recibe la bendición. El momento en que Jacob recibe la bendición de Isaac se describe en Jubileos con gran detalle. No se presenta como un momento moldeado por el engaño o la astucia. En cambio, el texto lo enmarca como el cumplimiento de la revelación que Rebeca recibió durante su embarazo. Jacob es elegido porque sigue el orden antiguo. La bendición no crea su destino, lo confirma. Este momento cambia el camino de la historia, apartando a Jacob como el que continuará el pacto y lo transmitirá a la próxima generación. La respuesta de Esaú en Jubileos está escrita con más profundidad que en muchas otras fuentes. Siente el peso de lo que perdió, pero no entiende por qué importaba. Su frustración se convierte en resentimiento y sus decisiones comienzan a moldear más que su propia vida. Jubileos explica que los descendientes de Esaú se convertirán en una nación que se opone continuamente a la línea de Jacob. Esta tensión no comienza solo en el conflicto, comienza en la dirección. Jacob avanza hacia el pacto, Esaú se aleja de él. Sus descendientes siguen el mismo patrón y este patrón se convierte en parte de la historia que continúa a lo largo de las Escrituras. Jubileos luego dedica tiempo a describir el viaje de Jacob en detalle. Después de recibir la bendición, Jacob no simplemente se lanza a la grandeza, experimenta desafíos, incertidumbre y largos periodos de reflexión. Sin embargo, incluso en estos momentos, el texto explica que los ángeles aparecen para guiarlo. Le enseñan los mandamientos más profundos, le recuerdan la estructura de la creación, lo fortalecen cuando se siente solo. Estos encuentros moldean a Jacob hasta convertirlo en la persona que eventualmente recibirá el nombre de Israel, un nombre que se convierte en un símbolo del pacto mismo. Durante este tiempo, algo místico sucede que Jubileos destaca con clara intención. La comprensión de Jacob de las leyes antiguas se profundiza, no a través del simple aprendizaje, sino a través de la revelación directa. El texto describe momentos en que Jacob recibe instrucciones que fueron escritas en las tablas celestiales. Estas instrucciones no son nuevas. Existieron antes de que se formara el mundo, y Jacob se convierte en el siguiente humano en recibirlas. Esta conexión entre Jacob y la estructura original se convierte en uno de los elementos más importantes de su historia. Lo prepara para el futuro que le espera y el papel que jugarán sus hijos. La familia de Jacob se convierte en el siguiente punto de inflexión en la narrativa. Jubileos explica que el nacimiento de cada uno de sus hijos no es aleatorio. El momento de cada nacimiento se alinea con la estructura del calendario establecido en la creación. Cada niño lleva un propósito conectado al pacto. Este detalle da a los 12 hijos de Jacob un sentido de identidad que va más allá de sus personalidades. Representan el fundamento de una nación que preservará las leyes de la creación.
Sus vidas se convierten en el próximo capítulo de la historia que se desarrolla, conectando el mundo antiguo con el futuro. Esaú, mientras tanto, continúa formando su propio hogar, separado del pacto. Jubileos describe cómo sus descendientes se alinean con naciones que siguen diferentes costumbres, diferentes leyes y diferentes ritmos. Esto crea un contraste entre la línea de Jacob y la línea de Esaú. Una línea preserva la estructura antigua, la otra no. Esta diferencia moldea la relación entre las dos familias durante generaciones. La tensión entre los dos hermanos se vuelve simbólica. Representa cómo la humanidad elige continuamente entre el alineamiento y la separación. Jubileos trata esta tensión como parte de la historia más grande, mostrando que cada decisión tomada por Jacob y Esaú se convierte en el comienzo de patrones que aparecerán una y otra vez en las generaciones que le siguen. Este tema se vuelve importante a medida que el texto se prepara para la transición hacia la próxima figura importante en la narrativa, José. El hogar de Jacob crece, y el pacto se fortalece a través de las enseñanzas que transmite a sus hijos. Pero el mundo a su alrededor comienza a cambiar de nuevo. Surgen nuevas influencias, aparecen nuevos desafíos. La nación que algún día se convertirá en Israel todavía está en su forma más temprana, y muchos eventos aún están por delante. Los próximos capítulos de este viaje revelarán cómo el pacto sobrevive a través del conflicto, la lucha y los giros inesperados, especialmente a través de la vida de José. Si quieres seguir este viaje, escribe en los comentarios si crees que el papel de José en la historia fue moldeado mucho antes de su nacimiento. Y suscríbete para no perderte lo que viene después. En el momento en que la historia se dirige hacia José, la atmósfera entera de Jubileos comienza a cambiar. Hasta este punto, el pacto se ha movido a través de individuos: Abraham, Isaac, Jacob, cada uno recibiendo las enseñanzas que existían antes de que el mundo cambiara. Pero con José, la narrativa entra en un mundo moldeado por naciones, gobernantes y sistemas más grandes que cualquier familia individual. Aquí es donde el pacto se pone a prueba en un nuevo entorno, uno muy alejado de la tierra familiar de Jacob. La vida de José se convierte en más que una historia familiar. Se convierte en el puente entre la estructura antigua de la creación y las crecientes potencias mundiales que eventualmente influirán en el futuro de Israel. Esta transición marca el comienzo de un nuevo capítulo en la historia oculta del mundo primitivo. Jubileos comienza la historia de José con una clara comprensión de quién es él dentro del pacto. Desde una edad temprana se le presenta como alguien cuyo carácter refleja el mismo alineamiento que definió a los patriarcas anteriores. Valora la pureza, escucha las instrucciones, reconoce el orden que moldeó a sus ancestros. Esto lo hace destacar dentro del hogar de Jacob, que ahora está lleno de complejidad, 12 hijos y una creciente tensión. José no actúa con arrogancia o superioridad. Simplemente sigue la estructura que sabe que es verdadera, y esto crea sentimientos entre sus hermanos que el texto describe con cuidadoso detalle. El conflicto dentro de la familia no es solo emocional. Jubileos explica que la impaciencia y los celos de los hermanos hacia José se convierten en un punto de inflexión espiritual. Su impaciencia y celos los alejan de las enseñanzas antiguas, llevándolos a acciones que se hacen eco del mismo patrón visto en generaciones anteriores: alejarse del orden que se suponía que debían proteger. La decisión de vender a José se describe como un acto grave, uno que está registrado en las tablas celestiales. Esto no se presenta como un simple error. Tiene consecuencias a largo plazo.
no solo para la familia, sino para el destino del pueblo que algún día se convertirá en la nación de Israel. Cuando José es vendido como esclavo, la narrativa podría fácilmente derivar en desesperación, pero Jubileos presenta este momento con claridad y propósito. Explica que Dios no permite que José caiga en manos de aquellos que lo destruirían. En cambio, los ángeles lo acompañan, asegurando que el camino que toma lo guíe a Egipto. El texto destaca que la vida de José había sido escrita en la estructura del mundo mucho antes de que sus hermanos tomaran su decisión. Su viaje a Egipto no es impulsado por la casualidad. Sigue un plan que se alinea con el pacto, preparado para un futuro que la familia de Jacob aún no comprende. Una vez que José llega a Egipto, el entorno a su alrededor cambia por completo. Está rodeado de nuevas costumbres, nuevos idiomas y una cultura alejada de las enseñanzas de sus ancestros. Sin embargo, Jubileos enfatiza que José no permite que estas influencias lo separen del pacto. Incluso en una tierra extranjera, mantiene la pureza, honra las leyes que le enseñaron y vive de acuerdo con la estructura que guió a su familia. Esta separación entre José y su entorno se convierte en una de las razones por las que aumenta su influencia. Lleva consigo una claridad que el pueblo de Egipto reconoce, aunque no puedan explicarla. Jubileos describe cómo Dios le otorga a José sabiduría, perspicacia y entendimiento que lo distinguen. Cuando interpreta sueños para los funcionarios de Faraón y más tarde para el propio Faraón, el texto explica que esta habilidad no es simplemente un talento, es parte del diseño escrito en las tablas celestiales. José se convierte en la persona que preservará la vida durante una hambruna venidera y que traerá a la familia de Jacob a Egipto en el momento exacto elegido en el plan divino. Su ascenso al poder no es accidental. Está conectado con la estructura antigua que moldeó la creación del mundo. A medida que José se convierte en segundo al mando en Egipto, Jubileos se centra en su carácter. A pesar de ocupar una posición de autoridad, no compromete las leyes de pureza. No adopta las costumbres que entran en conflicto con el pacto. Permanece constante, y esta constancia se convierte en la razón por la que su vida moldea la próxima era de la historia bíblica. Cuando la hambruna llega a la tierra de Canaán y Jacob envía a sus hijos a Egipto, la historia regresa al conflicto que comenzó muchos años antes. Jubileos explica que José ve a sus hermanos con un nivel de entendimiento más profundo de lo que está escrito en el texto tradicional. Reconoce que sus acciones tuvieron consecuencias, pero también ve el pacto moviéndose en una dirección que preservará el futuro. La reunión entre José y sus hermanos se describe con un equilibrio de justicia y restauración. José los pone a prueba no para hacerles daño, sino para revelar si han cambiado. Jubileos muestra que José quiere saber si comprenden el peso de sus decisiones y si están listos para alinearse de nuevo con la estructura de la creación. Cuando finalmente se revela, el momento se vuelve más que emocional, se vuelve simbólico. El pacto que había sido fracturado por los celos es restaurado a través del perdón. José insta a su familia a establecerse en Egipto porque comprende el plan más grande. Jubileos explica que José sabe que su tiempo en Egipto no será permanente. Sabe que un día serán esclavizados, sabe que un día serán liberados. Entiende que el pacto incluye tanto la lucha como la restauración. Este conocimiento no lo vuelve pasivo, lo fortalece. Se convierte en el guía que lleva a su familia a una tierra donde comenzará la siguiente fase del plan de Dios. La llegada de Jacob a Egipto se convierte en un momento poderoso en la narrativa.
Jubileos explica que cuando Jacob entra en la tierra, el plan divino para Israel se vuelve más claro. La familia comienza a crecer y a convertirse en una nación. El pacto se mueve con ellos. Las enseñanzas se preservan. Sin embargo, el texto también advierte que pronto vendrá un cambio. Se levantará un nuevo faraón que no recordará a José. La protección que José brindó se desvanecerá, y la nación enfrentará un período de sufrimiento que ya había sido escrito en la estructura mucho antes de que se colocara el primer ladrillo de Egipto. Los años finales de José se describen con un sentido de propósito. Continúa guiando a su familia. Preserva las leyes antiguas. Los prepara para lo que vendrá después de su muerte. Jubileos explica que antes de morir, José recuerda a su pueblo el pacto, las leyes de pureza, el Sabbat y las promesas que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Les dice que Dios un día los visitará, los liberará y los traerá de vuelta a la tierra prometida a sus ancestros. Su mensaje final se convierte en una semilla plantada en el corazón de Israel, una semilla que crecerá en los momentos más oscuros de su futuro. La muerte de José marca el final de un capítulo, pero el comienzo de otro. Su vida crea el fundamento para la era de Moisés, el Éxodo y la revelación de la ley en el monte Sinaí. Jubileos deja claro que cada evento que conduce a este momento está conectado. La estructura que moldeó la creación continúa guiando la historia. El pacto sigue siendo el centro. Las leyes siguen activas. Y el destino de Israel avanza hacia un período de lucha, revelación y transformación. Si quieres continuar este viaje, escribe en los comentarios si crees que José entendió el futuro completo de Israel antes de morir. Y suscríbete para no perderte el próximo capítulo de esta historia que se desarrolla. Para cuando la historia llega a la etapa final de Jubileos, el mundo de José se ha desvanecido en la memoria y una nueva atmósfera rodea a los descendientes de Israel. Lo que una vez se sintió estable, ahora se siente frágil. Lo que una vez parecía seguro se vuelve incierto. La familia que entró en Egipto bajo la protección de José ha crecido ahora hasta convertirse en una nación, pero su creciente número atrae atención, miedo y, eventualmente, hostilidad. Este cambio no comienza con un conflicto abierto, comienza silenciosamente, a través de cambios en el liderazgo, cambios en las prioridades y cambios en la forma en que los egipcios ven al pueblo que vive entre ellos. Jubileos describe esta transición cuidadosamente porque marca el momento en que el pacto se prepara para pasar a su próxima fase. Se levanta un nuevo faraón, uno que no sabe nada de José ni del papel que desempeñó en salvar a Egipto de la hambruna. Sin ese recuerdo, el estatus de Israel cambia casi de la noche a la mañana. El favor que José ganó deja de protegerlos. Su identidad como nación se vuelve más notoria y pronto el miedo se arraiga en el corazón de los gobernantes de Egipto. Jubileos explica que este miedo se convierte en opresión. Israel es forzado a realizar trabajos pesados. Su libertad desaparece lentamente a medida que los egipcios intentan controlar su crecimiento. Pero el texto también deja claro que esta opresión no sorprendió a Dios. Había sido escrita mucho antes, parte de un plan más grande que conduciría a la próxima revelación. A medida que el sufrimiento aumenta, el pueblo de Israel comienza a recordar las palabras que José pronunció antes de su muerte. Les dijo que Dios un día los visitaría, los liberaría y los traería a la tierra prometida a sus ancestros. Esta promesa se convierte en la fuente de fuerza, en un momento en que todo lo demás se siente sin esperanza. Jubileos utiliza este momento para mostrar que el pacto no desaparece en la adversidad.
se vuelve más visible. Cuando la opresión es máxima, el pacto se convierte en el centro de su identidad, recordándoles que su historia no está terminando, sino que se está preparando para la transformación. Jubileos explica que el sufrimiento de Israel no es solo político, es espiritual. Fuerzas que se oponen al pacto influyen en los corazones de los egipcios, empujándolos a actuar con creciente severidad. Sin embargo, el texto muestra que los ángeles permanecen entre el pueblo durante este tiempo, observando, guiando y esperando el momento señalado en que comenzará la próxima etapa del plan divino. El surgimiento de Moisés no es un milagro repentino. Es el resultado de generaciones que se preparan, esperan y se aferran a la promesa pronunciada mucho antes. Cuando Moisés aparece, la historia adquiere un nuevo sentido de dirección. Jubileos enfatiza que Moisés no trae una nueva ley, trae una revelación de lo que ha existido desde la creación del mundo. En el himno 600. Monte Sinaí, las leyes escritas en las tablas celestiales, las mismas leyes dadas a Adán, preservadas por Set, renovadas a través de Noé, restauradas por Abraham, honradas por Isaac, seguidas por Jacob y llevadas a través de José, son reveladas en su totalidad. El texto explica que este momento no introduce algo desconocido, restaura una estructura que la humanidad perdió una y otra vez. Los ángeles ahora juegan un papel aún mayor. Jubileos los describe asistiendo en la entrega de la ley, asegurando que cada mandato sea comunicado claramente. Revelan el propósito del Sabbat, el significado de la pureza, la razón de las festividades y la estructura del calendario sagrado. El pueblo de Israel recibe no solo instrucciones, sino un marco completo que organiza la vida según el orden establecido al principio de la creación. Por eso, la entrega de la ley en Jubileos se siente tan diferente de muchas interpretaciones tradicionales. No es el comienzo de algo nuevo, es el retorno al diseño original. El texto luego avanza, mostrando cómo el futuro de Israel es moldeado por este momento. El pacto se expande, se registra y se sella. Pero Jubileos no termina solo con mandamientos. Se mueve más allá de la historia y entra en una visión profética. Describe el camino que tomará Israel después de Moisés, sus luchas, sus momentos de desobediencia, sus exilios, su regreso y su restauración. El libro explica que nada en su viaje será aleatorio. Cada ascenso y caída seguirá la estructura escrita en las tablas celestiales. El tiempo mismo continúa desarrollándose de acuerdo con este diseño antiguo. Uno de los elementos más llamativos en esta sección final es el papel de los ángeles en el futuro del mundo. Jubileos explica que actuarán como guías, protectores y jueces durante las etapas finales de la historia. Separarán a aquellos que siguen el pacto de aquellos que lo rechazan, contendrán las fuerzas que se oponen al plan divino, prepararán la creación para el momento en que llegue la justicia. Jubileos habla de un tiempo en que el poder del mal será eliminado por completo, cuando el orden de la creación será restaurado y cuando el pacto será cumplido en su plenitud. Esto conduce a la visión final, un mundo restaurado donde el calendario de tiempo original es honrado de nuevo, donde las leyes están escritas en los corazones de los justos y donde la paz llena la tierra. Esto no se presenta como un sueño o una idea simbólica. Jubileos lo describe como la conclusión natural del plan establecido al principio. El mismo orden que moldeó la creación moldeará el futuro final. El mismo pacto que guió a Abraham guiará al mundo que viene después del juicio final. Todo lo que comenzó en el primer capítulo llega a su culminación en el último. El libro termina con un tono de certeza, no de incertidumbre. Asegura al lector que el pacto siempre ha sido protegido,
que el mundo siempre se ha movido de acuerdo con una estructura divina y que cada generación juega un papel en la historia que se desarrolla. Jubileos cierra recordándonos que las leyes de la creación, la guía de los ángeles y el pacto dado a Abraham no se limitan al pasado. Permanecen activos, vivos y totalmente conectados con el futuro que aún está por venir. Si este capítulo final te hizo reflexionar sobre cómo cada parte de esta historia antigua se conecta a través del tiempo, escribe en los comentarios si crees que el pacto descrito en Jubileos todavía afecta al mundo de hoy. Y suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo este contenido.